Profe, ya estoy grabando. ¿Está grabando quién? Sofía. Sofía. Perfecto. Ah, bueno, entonces no importa porque Heidi queda pendiente de repente en el primer lote de clase, pues grabas tú y de repente si no da tiempo, pues graba la señorita Barón, ¿sí? Vamos entonces a tratar de iniciar lo que sería la clase pautada para el día de hoy. Habíamos quedado entonces en el artículo 26. Vamos entonces a continuar con el artículo 27, un artículo bastante interesante porque aquí empezamos a hablar de lo que son las alícuotas, ya no de quiénes están obligados al impuesto por valor agregado, sino cuál es el monto que debe aplicarse a esas personas que están obligadas. Habíamos hablado de cuáles eran los exceptos, cuáles eran los exonerados, habíamos leído toda esa lista de actividades que de una u otra manera no tenían la necesidad de que se grabara el impuesto al valor agregado. Si alguien me quiere colaborar con la lectura del artículo 27, le agradecería para que entonces iniciemos entonces esa discusión. Si lo tiene a la mano, por favor. Bueno, voy a iniciar entonces mientras ustedes van ubicando la ley. Dice entonces el artículo 27, dice, la alícuota impositiva general aplicable a la base imponible correspondiente podrá ser modificada por el Ejecutivo Nacional y estará comprendida entre un límite del 8% y un máximo del 16.5%. Lo primero que está hablando ese encabezado del artículo 27 es que se está refiriendo a una alícuota general. ¿Por qué? Porque vamos a tener otro tipo de alícuotas distintas a la alícuota general. En este caso nos referimos a la alícuota general de IVA y está dando una disposición de que el Ejecutivo Nacional podrá modificar esa alícuota general desde un rango del 8% a un 16.5%. Vemos entonces que en cualquiera de los casos, sin modificar la ley, el Ejecutivo fácilmente podría mañana decir que el IVA no va a ser el 16%, que es la alícuota general actual, sino que va a ser el 8%, o va a ser el 10%, o va a ser el 12%. En este caso le estoy mencionando las alícuotas que ya han estado vigentes en uno u otro momento, en función, por supuesto, de la situación económica que ha generado el país, o bajo esa premisa de la situación económica difícil, el Ejecutivo en varias oportunidades ha hecho la modificación correspondiente. Y tenemos que entender entonces que el límite máximo, por lo menos en Venezuela, para que se aumente ese impuesto de valor agregado sería ese 16.5, o sea que lo que nos falta para llegar al rango máximo que permite la ley, una ley que fue modificada, insistimos nuevamente, el 29 de enero del año pasado, es ese 0,5%. O sea que el máximo que podríamos tener sería el 16.5% en alícuota general, ¿ok? Para efectos del impuesto al valor agregado. Si nosotros comparamos estas condiciones con otro país o otra legislación, vemos por lo menos Colombia, que tiene impuesto al valor agregado, en algunos casos en rango del 19%. Esto más o menos para que ustedes pues tengan una condición de comparación. Como la base general de todo este tema tributario también implica la condición de la carrera que ustedes desempeñan, que es licenciatura en Administración, Mención, Gerencia, pues tenemos que hablar entonces de cómo eso puede generar un concepto o una consideración en la toma de decisiones. ¿En qué sentido? Vamos a hablar, por ejemplo, del tema de las exportaciones y de las importaciones. Nosotros supongamos que vamos a tener que traer un producto colombiano que tenga, por ejemplo, su rango de alícuota en el Estado colombiano del 19%. Si ese fuera el caso y es un producto que yo quiero importar, recuerde que siempre les he dicho que por condición de doble tributación, siempre se dispone de que cuando se va a importar o se va a exportar la mercancía, de una u otra manera, entonces no se va a aplicar allí ese rango de IVA o ese IVA, sino que el IVA se va a generar en el momento de que se produzca el contexto de nacionalización. Entonces, si tengo un producto colombiano y lo voy a traer por cualquiera de las vías, ya sea la vía aérea, la vía marítima o la vía terrestre a Venezuela, al momento de nacionalizarlo le van a aplicar a ese producto dos cosas. Uno, el IVA venezolano y dos, le van a aplicar seguramente entonces la tasa arancelaria correspondiente. En cualquiera de los casos, las tasas arancelarias nunca casi se van a ir por encima del 3%, es el 0, tanto, el 1%, el 2%.
Pero sí, entonces podemos ver que si tengo un artículo en Colombia con el 19%, ese artículo va a salir facturado en Colombia con el 0% de IVA. Al momento de llegar a la aduana para hacer la solicitación, entonces inmediatamente vamos a grabar la alícuota correspondiente, por lo menos al caso venezolano, y en este caso sería el 16%. 17, 18 y 19, estoy ganándome 3 puntos en el IVA, agregando entonces a esos 3 puntos, supóngase que pague el 1%, que es más o menos lo común de tasa arancelaria, tendría 2% entonces que estoy ahorrando en el costo del producto para efectos de importación. Eso si no es que en Venezuela probablemente ese rubro esté exento de IVA, o sea, esté dentro de esa lista de artículos que de una u otra manera nosotros mencionábamos en la clase pasada, cuando nos referíamos al artículo 18, en donde teníamos que si eran productos alimenticios, arroz, harina vegetal, en fin, cualquiera de las condiciones que se consideran como productos de la cesta básica. Pero más o menos eso para que nosotros dejemos vislumbrando más o menos cómo sería esa condición de toma de decisiones, pensando, por supuesto, en ese contexto tributario y en ese tributo general que se llama impuesto de valor agregado, que no solamente lo cobra Venezuela, sino que lo cobra la mayoría de los países. Ese artículo 27 continúa diciendo, después de ese 16.5, dice, el Ejecutivo Nacional podrá establecer alícuotas distintas para determinados bienes y servicios, pero las mismas no podrán exceder de los límites previstos en este artículo. Sencillamente está diciendo que el Ejecutivo Nacional deberá mantener entonces ese rango que sería del 8% al 16.5 para el caso venezolano. Adicionalmente, el primer párrafo entonces de ese artículo 17 dice, el segundo dice, la alícuota impositiva aplicable a las ventas de exportación de bienes muebles y a las exportaciones de servicios será del 0%, lo que prácticamente les acabo de decir. Toda importación o toda exportación debe salir con una factura especialísima de importación o exportación con el 0%. Si es de exportación, si nosotros vamos a venderle a Colombia, hacemos la factura, así tenga dispuesto que se debe colocar IVA, pero es para exportación, se colocará con el 0%, y en la aduana, en la DIAN, cuando ingrese al Estado colombiano, ellos aplicarán la tarifa correspondiente. Es probable que aquí el producto comúnmente tenía el 16% y allá entonces va a tener que grabarse el 19%. Eso pudiera llegar a suceder, caso contrario, lo que acabo de explicar, si la importación viene del Estado colombiano hacia Venezuela. ¿Dudas hasta ahora? Cuéntenme. ¿Cómo vamos? Los escucho. Si alguien más va a ingresar a la clase, por favor, la persona que me está colaborando con la grabación, esto me ayuda para poder ingresarlos a la sala. ¿Cómo vamos con la explicación? Perfecto, chévere. ¿Continúo? Bien. Sí. Muy bien. Dice entonces la continuación del artículo 27, dice, se aplicará una alícuota adicional, escúchese bien, que podrá ser modificada por el Ejecutivo Nacional y estará comprendida entre un límite mínimo del 15% y un límite máximo del 20% de los bienes de prestaciones y servicios de consumo suntuario definidos en el artículo 61 de esta ley. ¿Qué creen ustedes que es consumo suntuario, muchachos? ¿Ah? ¿Qué se imaginan? Rápido, a ver, cuéntenme. ¿El consumo suntuario qué será? ¿Qué será la palabra suntuaria? La palabra suntuaria tiene que ver con el impuesto al lujo, a esas cosas que de una u otra manera no son primera necesidad, pero entonces en el caso del contexto venezolano, esa condición especialísima generaría entonces el pago de un tributo adicional. Eso significa entonces que aparte de esa alícuota general que acabo de hablar, que era esa alícuota que está comprendida entre el 8% y el 16.5%, existe una alícuota adicional a esa que es denominada impuesto suntuario o impuesto al consumo suntuario o impuesto al lujo y que de una u otra manera le está enlazando con el artículo 61 de la ley del impuesto al valor agregado. Entonces, si ustedes quieren, vamos a revisar de una vez ese artículo 61 que tiene que ver con los bienes de consumo suntuario. ¿Alguien quiere darle lectura al artículo 61 para después continuar con el 27 y entender de una u otra manera qué será consumo suntuario? Buen día, profe. Sí, Buenos yo, días, dale, correcto, María cuéntame. Ángel. María Ángel. Las ventas u operaciones asimiladas a ventas, las importaciones y prestaciones de servicio
sean estas habituales o no, de los bienes y prestaciones de servicios de consumo suntuario que se indican a continuación, además de la alícuota impositiva general establecida conforme al artículo 27 de esta ley, estarán gravados con una alícuota adicional calculada sobre la base imponible correspondiente a cada una de las operaciones generadoras del impuesto aquí establecido. La alícuota impositiva adicional. Entonces, sí, continúa, aplicable, tranquila. la alícuota impositiva adicional aplicable será del 15% hasta tanto el Ejecutivo Nacional establezca una alícuota distinta conforme al artículo 27 de esta ley. ¿Continúo? Ok. No, ya va. ¿Qué está diciendo entonces hasta este momento el artículo 61? Mire que el 27 ya me está hablando de alícuota especial, una alícuota distinta a la alícuota general. Lo primero entonces que debemos saber es, ojo, la alícuota general va, esa es una alícuota que no tiene una condición sine qua non siempre y cuando el producto no esté exento o exonerado. Bajo esa premisa, siempre entonces vamos a grabar la alícuota que esté vigente. En este momento, insisto, está vigente el 16%. Puede que el Ejecutivo Nacional en cualquier momento determine una alícuota distinta. Si determina una distinta, no puede ser dentro del rango que decía el 27, que es el 16.5 y el 8%. En eso tenemos que estar claros. Pero ese artículo 27, cuando habla de esa alícuota especial de consumo suntuario, me va a hablar y me va a remitir inmediatamente a este artículo 61. Y María Ángel entonces acá acaba de decir algo interesante. Dice, ojo, ¿y va a aplicarse sobre los bienes y servicios o se va a aplicar sobre el servicio? O sea, sobre la compra de un bien o sobre un servicio especialísimo que sea considerado bajo cualquier condición, que eso entonces se considera un lujo. Y de una vez, el artículo 27 me estaba dando un rango para esa alícuota especial de consumo suntuario y me decía que ese rango era entre ¿cuánto? Entre el 15% y el ¿qué? Lo revisan. El 15% y el 25%. Sí, vayan revisando para que vea cómo se concatena. De hecho, colóquenle inclusive ver artículo tal a la ley. Tienen que rayarla, imprimir, rayar para que recuerden. Ojo, pero lo interesante entonces de esta normativa es que de una vez fija en este momento cuál es el monto y fija como monto el 15%. Eso significa que no es que el 15% dure para toda la vida. Puede que el Estado lo modifique, así como puede modificar la alícuota general, puede modificar la alícuota del consumo suntuario. Pero la ley entonces inmediatamente estableció que iniciará entonces aplicándose ese 15%. ¿Cómo funciona eso? Yo voy a grabar el 16%, que es la alícuota general, pero si es un bien de los que vamos a hablar ahorita a continuación, que tiene que ver con el impuesto al lujo, le voy a grabar adicionalmente la alícuota de consumo suntuario, o sea que sería en este caso ese 15%. ¿Cuánto estaría pagando de IVA entonces ese contribuyente de base sobre la base imponible? Va a pagar entonces un 31%, que sería entonces el rango de monto que corresponde única y exclusivamente para este artículo, porque tiene la connotación que es un artículo determinado por el Estado como un artículo de eso, ¿verdad? Bueno, espero que sí, no me han dicho nada. Continúe, María Ángel, continúe con la lectura ahora sí, del artículo 61. Ok. La alícuota impositiva adicional aplicable será del 15%, hasta tanto el Ejecutivo Nacional establezca una alícuota distinta conforme al artículo 27 de esta ley. Para la venta, operaciones asimiladas a ventas o importación de A. Vehículos automóviles, cuyo valor en aduanas o precio de fábrica en el país sea mayor o igual a $40,000 de los Estados Unidos de América. B. Motocicletas cuyo valor en aduanas o precio de fábrica en el país sea mayor o igual a $20,000 de los Estados Unidos de América. Vamos con calma entonces. Empezamos con vehículos automóviles, ¿sí? Que yo vaya a importar, en este caso, porque no los produzca en Venezuela. Si los produciera en Venezuela, pues sería otra cosa. En este caso, si los produzco, que tengan un valor superior a ¿cuánto? A $40,000. No todos los vehículos, sino todos aquellos que tengan esa condición mayor a $40,000. Había por estos días un revuelo que en Caracas habían aperturado un concesionario de autos de lujo, ¿sí?
Entonces, obviamente, esos autos seguramente tengan un valor superior a esos $40,000. Significa que por la compra de ese vehículo, en dado caso, se tendría que cancelar un tributo de impuesto al lujo. Eso es correcto, adicionalmente a la alícuota general, o sea que tendría que cancelar sobre la base imponible de lo que cuesta el vehículo el 31% y eso inmediatamente irá a la Hacienda Pública Nacional, ¿ok? Lo siguiente que está mencionando entonces son las motocicletas. Esas motocicletas que tengan valores superiores a $20,000. Continuemos ahora sí, Mariana. Vamos con calma. Vale. Aeronaves civiles y sus accesorios destinados a exhibiciones, publicidad, instrucción, recreación y deporte, así como las destinadas al uso particular de sus propietarios. Ok, entonces eso significa que en cualquiera de los casos, si nosotros tenemos una necesidad de una aeronave, esa aeronave al momento que vayamos a comprarla, inmediatamente va a ser considerada como un lujo y tendrá entonces que cancelarse por esa aeronave ese monto de alícuota adicional de consumo suntuario más la alícuota general, ¿ok? Seguimos, vamos con el B. Con el D, buques D. destinados a actividades recreativas o deportivas, así como los destinados al uso particular de sus propietarios. Perfecto, entonces si tenemos un yate para ir a la playa, cualquier cosa de esas sería considerado como impuesto al lujo y debe entonces considerarse ese 15% de consumo suntuario adicional. Vamos con el C, con el E, perdón. Máquinas de juegos de envite o azar, actividades con monedas, fichas u otros medios, así como las mesas de juegos destinadas a juegos de envite o azar. Eso significa entonces que cualquier tipo de juego de este tipo que vaya a ser adquirido para de repente un casino o alguna actividad comercial de ese tipo, entonces inmediatamente tendrá que hacerse lo mismo, ¿ok? F. Joyas y relojes, cuyo precio sea mayor o igual a $300 de los Estados Unidos de América. Ajá, joyas entonces, que tenga entonces en este caso Un $300 o precio. un valor superior a $300. Cuidado con esto cuando lleguen ustedes a aduana. De repente ustedes salen del país y van a su cuestión turística normal y al regresar compren algún reloj, alguna cuestión que tenga un valor superior a $300. Generalmente cuando llegamos debemos hacer la declaración de aduanas. En este caso seguramente entonces le van a hacer gravar ese 31% por concepto de pago de impuestos suntuarios más el 16% de nacionalización que corresponde, independientemente de que sea para consumo personal, ¿ok? Tenemos que tener cuidado entonces con ese tema en aduanas. El G. Armas, así como sus accesorios y proyectiles. Perfecto, ahí no hay ninguna duda, ¿no? Ok. H. Accesorios para vehículos que no estén incorporados a los mismos en el proceso de ensamblaje, cuyo precio sea mayor o igual a $100 de los Estados Unidos de América. Ok. En este caso, A repetimos, accesorios $100. para vehículos que sean incorporados a los mismos en el proceso de ensamblaje cuyo precio sea mayor a $100. Pues prácticamente cualquier equipo de sonido, cualquier cosa adicional que se le vaya a agregar a un vehículo, inmediatamente estaría dado bajo ese concepto. Si usted se pone a ver los autoperiquitos, que son de una u otra manera los que estarían dentro de ese supuesto, casi ninguno realiza la facturación que corresponde al tributo de impuesto suntuario, de consumo suntuario. Solamente están grabando el 16%, entonces pues buscan la manera de ver cómo de una u otra forma agregan eso, no como un accesorio al vehículo, porque si no inmediatamente nacería la obligación de cancelar el 15% adicional. Continuamos. Obras de arte y antigüedades cuyo precio sea mayor o igual a $40,000. Perfecto. Obras de arte de antigüedades cuyo precio es mayor a $40,000. Perfectamente. Seguimos. Prendas y accesorios de vestir elaborados con cuero o pieles naturales, cuyo precio sea mayor o igual a $10,000. Perfecto. Entonces ahí tenemos el tema para ustedes las damas, que de una u otra manera que si una cartera, yo no sé cómo, y cualquier cosa de ese tipo,
como prendas de vestir, algún vestido, alguna cuestión de ese tipo que tenga un monto superior a $10.000, entonces sería considerado como impuesto al consumo suntuario y deberían entonces gravar el 31%, 15% de este tributo más el 16% ordinario de la alícuota general. Recuerde que se suman los dos, ¿ok? ¿Seguimos? Animales con fines recreativos o deportivos. Perfecto. ¿Qué más? Caviar y sus sucedáneos. Perfecto. Segunda parte, prestación de servicios. Hábleme de eso. La A, membresía y cuotas de mantenimiento de restaurantes, centros nocturnos o bares de acceso restringido. O sea que podría ser de repente un club con algún tipo de exclusividad. Entonces, bajo la premisa de eso, eso estaría grabado sobre la base de consumo suntuario adicional del 15%, aparte de la del 16% ordinario. ¿Qué más? Arrendamiento o cesión de uso de buques destinados a actividades recreativas o deportivas, así como los destinados al uso particular de sus propietarios, y de aeronaves civiles destinadas a exhibiciones, publicidad, instrucción, recreación y deporte, así como las destinadas al uso particular de sus propietarios. O sea que quiere decir que no solamente es la aeronave en sí cuando la vaya a traer, cuando la vaya a importar, sino que el uso de esa aeronave, el alquiler de esa aeronave, el servicio que se pueda prestar dentro de ese yate, dentro de ese avión, en fin, entonces estará grabado con ese tributo adicional del 15%, ¿ok? ¿Qué más? C. Los prestados por cuenta de terceros a través de mensajería de texto u otros medios tecnológicos. Perfecto. Bien, entonces en líneas generales, eso que regresamos de nuevo al artículo 27, eso que acabamos de ver en el artículo 61, comprendería entonces lo que tiene que ver con ese impuesto suntuario. ¿Dudas al respecto? Les escucho. Profe, solamente están estipuladas como lujo esas tres en cuanto a prestaciones de servicio, ¿sí? En cuanto a prestaciones de servicios, sí, eso sería lo que está determinado. Recuerden que siempre desde el contexto de la ley tributaria, nada puede ser grabado diferente a lo que de una u otra manera corresponda a el, el, el ¿qué? La ley, o sea, lo que determina la ley. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a leer un pedacito del artículo 62. Dice: la alícuota impositiva establecida en la tercera parte del artículo 27 de esta ley será fijada por el Ejecutivo Nacional mediante decreto y aplicará en cualquiera de los siguientes supuestos cuando la venta de los bienes muebles o la prestación de servicios ocurrida en el territorio nacional sea pagada en moneda distinta al de curso legal. Ok, vamos para el 62. Ya vamos para allá. Bien, regresamos al 27. Teníamos entonces, dice, en el tercer párrafo, se aplicará una alícuota adicional que podrá ser modificada por el Ejecutivo Nacional y estará comprendida entre un límite mínimo del 5% y un máximo del 25% de los bienes y prestaciones de servicios pagadas en moneda extranjera, en criptomoneda o criptoactivo distinto a los emitidos y señalados por la República Bolivariana de Venezuela en los términos del artículo 62. El Ejecutivo Nacional podrá establecer alícuotas distintas para determinar bienes y servicios, pero las mismas no podrán exceder de los límites previstos en este artículo. Ojo, la alícuota impositiva aplicable a las ventas de hidrocarburos naturales efectuadas por las empresas mixtas reguladas por la Ley Orgánica de Hidrocarburos a Petróleos de Venezuela o a cualquiera de las filiales de estas será de 0%. Explico lo siguiente. Esta segunda parte del artículo 27 fue la reforma que en general se le dio a la ley el 29 de enero. ¿Qué venía sucediendo? En el año 2018, a finales del año 2018, se deroga la ley de control de ilícitos cambiarios, que de una u otra manera no permitía que los venezolanos pudiéramos hacer negociaciones en divisas. Sin embargo, si revisamos la Providencia 071, que la vamos a estudiar junto con esta ley del IVA de forma obligatoria, y la vamos a revisar completica, que es del año 2011, establece la posibilidad inclusive de que se realice de una u otra manera compras o negociaciones en moneda extranjera. Lo que realmente sucede el año pasado es que la ley vuelve a permitir de cierta manera, o vuelve a ratificar, porque ya al derogar el 2018 la ley de cambiarios se lo permitía, pero viene a ratificar de una u otra manera de que sea posible
de recibir entonces y negociar en divisas. Y dentro de ese contexto, el Estado entonces, con esa necesidad que tiene de no tener ventas en el sector petrolero y la necesidad de adquirir mayor proporción de ingresos tributarios, inmediatamente entonces generó que de una u otra forma el contribuyente tuviera que pagar un tributo adicional a la alícuota general, a la alícuota de consumo suntuario y en este caso una alícuota que fuera única y exclusivamente por el pago si yo recibía moneda extranjera o criptoactivos distintos, dice allí, a el emitido por la República Bolivariana de Venezuela, que es el famoso Petro. Todos los demás, los bitcoins, todos los demás criptoactivos estarían entonces dentro de ese mismo contexto de divisa, que sería el peso colombiano, el euro, el dólar, sobre todo, que son los que de una u otra manera circulan con mayor frecuencia en la República de Venezuela. Quiere decir entonces que si llevamos eso a la cotidianidad, si yo me voy por lo menos al centro ahorita y necesito desayunar y me compro un pastelito y voy a pagar con 1.000 pesos o 2.000 pesos o 3.000 pesos, en fin, de una u otra manera, eso implica que yo tengo que grabar allí un tributo adicional. Y ese tributo adicional, escúchese bien, el rango que le está colocando el Ejecutivo en el artículo 27 es del 5 al 25%. Si nos ponemos a ver, es un rango inclusive mucho más alto, pero en el inicio, porque el suntuario empezaba en el 15%, aquí puede empezar en el 5% y llevarse entonces hasta ese 25%. O sea que vamos a suponer lo siguiente. Si yo voy a comprar un Ferrari, por ejemplo, vamos a hablar del vehículo, que estaría dentro de la clasificación del artículo 61, yo tengo que pagar el 16% de IVA, el 15% de consumo suntuario y aparte de eso, por pagarlo en dólares, seguramente entonces tendré que pagar esta nueva determinación que iría dentro del 5 al 25% de tributo. ¿Dudas con eso? Los escucho. ¿Vamos bien o no? Porque ya estamos hablando en un solo artículo de varias alícuotas diferentes y cómo se aplican. Cuéntenme. Pues tengo la duda si en esta última parte se paga, cómo se determina si es del 5%. ¿Cómo se determina así? El porcentaje, pero me imagino que en el artículo 62 eso se explicará. No se va a explicar. Lamentablemente no va a determinar como lo explicó el 61, que fijó el 15%. El problema de esta ley es que inmediatamente salió, le dejó al Ejecutivo abierto para que él determinara el monto que iba a aplicar por esta alícuota. Y hoy estamos a ¿qué? 17 creo, sí, 17 de febrero, un año y un mes después, y todavía el Ejecutivo Nacional no se ha pronunciado sobre el rango que va a establecer para la aplicación de este artículo. Por lo tanto, hasta este momento usted puede pagar con pesos, con dólares o con euros y no paga ningún tipo de impuesto. ¿Por qué no va a pagar ese impuesto? Porque el Estado lo fijó en la ley, pero no lo determinó detalladamente cuál era el porcentaje que se iba a aplicar. Por lo tanto, quedaría entonces la posibilidad de seguir facturando conforme a la provincia 071 en cualquiera de los medios de facturación que vamos a enseñarles y vamos a verlo en esta parte de IVA y no tendríamos entonces que cancelar el tributo como si pasa con el impuesto suntuario que está determinado, ¿ok? Ok. ¿Qué otra pregunta alguien estaba hablando también al momento? Cuénteme, los escucho. ¿No? Bien. Vamos a revisar entonces ahora sí ese artículo 62. Regresemos entonces al 62. Si alguien me puede colaborar con la lectura del 62, le agradezco. Lo tienen a la mano, yo lo empecé a leer ahorita. Bien, dice el 62. Alícuota impositiva establecida en la tercera parte del artículo 27. Ya no estamos refiriendo a consumo suntuario, sino estamos refiriendo a pagos en moneda extranjera o en criptoactivos. Entonces dice así, dice, cuando la venta de bienes muebles o la prestación de servicios ocurridos en el entorno nacional sea pagada en moneda distinta a la de curso legal en el país. Criptomoneda o criptoactivos distintos a los respaldados por la República Bolivariana de Venezuela. Eso significa que todo lo que no sea pagado en bolívares, inmediatamente entonces tiene que darse la condición de esa aplicación de tributo. Dos,
Si el documento de compraventa de un bien mueble requiere para su validez que un notario, escúchese bien y subrayenlo porque lo pregunto, que un notario dé fe pública de su suscripción por las partes contratantes, este deberá solicitar previo a la autenticación del documento los documentos que demuestren el pago del bien mueble en bolívares o en criptomoneda o criptoactivo emitidos y respaldados por la República Bolivariana de Venezuela. En su defecto, deberá exigir el comprobante de pago de la obligación tributaria a que se refiere este artículo. ¿Qué me está diciendo el artículo 62? Ya va. Todo lo que yo negocie, no necesariamente tiene una factura. Cuando empecemos a revisar la provincia 071, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que se negocian que no tienen una factura, sino que el medio de transmisión de la propiedad de ese bien, en este caso sería un documento, y ese documento lo redacta un abogado y debe ser presentado o en un registro público o en un registro inmobiliario, es decir, registro público si es un bien inmueble, o si es un bien mueble en una notaría, dado el caso. Aquí entonces no solamente esto se está yendo, sino que me está diciendo, ya va, este tributo va a ser aplicable, escúchese bien, a todo, independientemente si usted tenía o no tenía IVA, pero por solamente el hecho de pagarlo, escúchese bien, en moneda extranjera, entonces usted va a tener que gravar este tributo. Y ahí viene lo delicado de la cosa, porque entonces el arroz, la harina y todo lo que de una u otra manera estaba exento, si yo lo pago, en este caso con dinero extranjero, con pesos colombianos, entonces ese producto le van a gravar supuestamente. No hay ningún problema, me ayudas por lo menos con los muchachos que vayan a ingresar a sala nuevamente. Y recuerda a las personas que se conecten a la clase hoy para la asistencia, ¿ok? Para el control que yo llevo de asistencia. Ok. Voy a continuar entonces. Estaba mencionando sobre la tercera parte del artículo 27, donde de una u otra manera se establece el pago de un tributo distinto por el hecho solamente de cancelar en una moneda diferente al bolívar, ¿ok? En ese caso, estaríamos hablando de un tributo que les mencionaba si yo pagaba un artículo que fuera exento, como el azúcar, como la harina, que fuera para consumo normal, ordinario, un producto que habíamos leído que estaba en el artículo 18 exento de IVA, pero solamente por el hecho de pagarlo y que este pago lo hagamos en moneda extranjera, inmediatamente nacería la obligación de cancelar ese 5 al 25% de rango. Lamentablemente el Ejecutivo, bueno, para nosotros que el Ejecutivo no ha establecido todavía ese monto como tal. Y les mencionaba que muy probablemente hay muchas negociaciones que no se hace el traspaso a través de una factura, sino a través de un documento. Y ese documento, por supuesto, se debe presentar a veces, muchas veces en una notaría. Entonces está exigiendo el artículo 62 que los notarios deberán exigir el comprobante de pago que se demuestre que ese dinero fue cancelado en bolívares, o sea, un cheque o una transferencia bancaria que demuestre esa connotación. Y en dado caso de que no se tenga esa forma de demostrar de que fue cancelado en bolívares, inmediatamente entonces tendrá entonces el notario que exigir el comprobante de pago por ese instrumento. Si ustedes me preguntan, hasta el día de hoy, desde el 29 de enero a la fecha, el portal del CENIAT no ha sido modificado en ningún momento para que se pueda de una u otra forma adaptar a esa posibilidad de pago de tributo por efectos de algún tipo de documento, ya sea, por ejemplo, que vayamos a vender un carro que sea usado, una moto, en fin, cualquier bien, una maquinaria que se vaya a vender a través de una notaría, a través de un documento, eso no está dispuesto de cómo podría lograrse, ¿ok? Pero de todas maneras queda dispuesto dentro del artículo 62 en el numeral 2. El numeral 3 dice, cuando se realicen ventas de bienes inmuebles que sean pactadas y pagadas en moneda distinta a la de curso local del país, criptomoneda o criptoactivo distinto. Entonces, en este caso, ya está mencionándome el tema de los inmuebles, o sea que en este caso no vamos a una notaría, sino vamos efectivamente a un registro a hacer ese traspaso. Y entonces dice, en este caso, los registradores deberán solicitar previo al registro del documento de compraventa él y los documentos que demuestren el pago en bolívares. En su defecto, deberá exigir el comprobante de la obligación tributaria de pago de este tributo. Eso significa que la coordinación de esto iría
tanto a los registradores como a los notarios. Y es parte de lo que yo hablaba hace unos meses atrás en una conferencia, una disertación que hice para el Colegio de Abogados de Caracas, en donde les mencionaba, no es posible, y es la crítica que hago a los registradores y a los notarios todavía, que no es posible que se nos impida que nosotros los abogados podamos realizar documentos de cualquier tipo de negociación en otro contexto que no sea el Bolívar. Por ejemplo, un simple contrato de alquiler. ¿Por qué? Porque de una u otra manera está las condiciones, se está ratificando las condiciones que hay la posibilidad que el Estado no haya querido exigirnos el tributo, porque al final nos dijo cuánto es el monto o el rango que vamos a pagar. Eso es un problema del mismo Estado, pero no genera entonces la imposibilidad de que nos nieguen el derecho de hacer el registro en algunas, no en todas, en algunas notarías o en algunos registros del país. Pero bueno, eso es parte de esta situación bueno, vulnerabilidad del derecho que tenemos en este país. Espero que eso en algún momento de la vida pues no siga funcionando de esa manera. El parágrafo primero de este artículo 62 menciona que en los casos de venta de bienes muebles o prestación de servicios en que se encuentren exentos o exonerados del pago de impuestos previsto de esta ley o de la venta de bienes, se aplicará solo la alícuota impositiva adicional que establezca el Ejecutivo Nacional de conformidad con la tercera parte. Lo que les estaba diciendo, si el producto era exento, sencillamente por el hecho de pagarlo en moneda extranjera, pues tendrá que ser grabado. Yo supongo que la voluntad política del Ejecutivo fue que se equivocó y dijo, no, ya va, yo no puedo todavía exigir esto, porque ¿qué hago yo, por ejemplo, con una persona que tenga sus hijos fuera del país y le mandan su remesa para que haga su mercado? Y la abuelita pues va a pagar ¿con qué? Pues con lo que le llega, y si cambia eso a bolívares se le vuelve nada, lo dejará en pesos, que es lo que le llega. Y llega a comprar el kilo de harina, y entonces el kilo de harina para la viejita, porque no puede trabajar y le mandan solo los hijos, entonces a ella le va a costar más que al que vaya y lo pague en bolívares, porque a ella le van a grabar entonces una alícuota distinta cuando ese producto está exento de IVA. Eso pues obviamente generaría una condición pues nada agradable para la situación económica que estamos viviendo, y seguramente entonces pues no hubo la voluntad política suficiente para que de una u otra manera el Ejecutivo estableciera la alícuota. Supongo que debe ser a raíz de esa situación. El parágrafo segundo dice, se exceptúa de la aplicación de la alícuota impositiva establecida en la tercera parte del artículo 27, las operaciones realizadas por la República. Obviamente a ellos no les conviene, ellos sí pueden negociar en dólares y en criptoactivos distintos al bolívar. El Poder Público Nacional, el Banco Central de Venezuela, los entes de la administración pública, con o sin la base de reciprocidad de los organismos internacionales. Y el parágrafo tercero dice, el presidente de la República podrá exonerar del pago de la alícuota establecida en la tercera parte del artículo 27 a determinados bienes y segmentos, bienes, servicios, segmentos y sectores económicos del país o medios de cada pago, o sea que le dejó al Ejecutivo la posibilidad de, en algunos de los casos, dar una excepción a cualquiera de las condiciones que él determinara. Recuerden que esto es un decreto ley. Cuando hablamos de decreto ley, significa que por medio de ley habilitante fue creada esta ley, tal como está previsto en la Constitución la creación de leyes habilitantes. Que eso haya sido ley habilitante o no, bueno, eso ya es un tema jurídico que no forma parte de la clase, pero posiblemente a mi modo de ver no lo es. Ya no tenía la posibilidad de ley habilitante para ese momento, no tenía la posibilidad de que se le diera esa potestad. El único órgano que podía era la Asamblea Nacional y no se le había dado. Por tanto, la condición legislativa también queda entredicha, como la que revisamos hace unos días sobre el impuesto de las grandes, los grandes patrimonios, disculpe, que venía supuestamente de una ley constituyente, cosa que esa sí no debería aparecer en ningún contexto legal, pero bueno, ni modo. Les escucho. Cuéntenme qué entendieron, cómo vamos. Esa es entonces el análisis de ese artículo 27. Tuvimos que asociar entonces ese artículo 27 con dos artículos más, el 61 con el segundo parte y el 62 con el tercera parte. Cuéntenme, los escucho. ¿Dudas? O hice un trabalenguas y no me entendieron. Cuéntenme, eso es lo que quiero saber. Eso es lo que me preocupa realmente. Hola. Profe, buen día. No, quedó perfectamente claro. Sí, Punto de vista. la división de las tres alícuotas. Sí, lo que preguntaba es en el caso, por ejemplo, de la última, o sea, de la que estás mencionando, que todavía no, por ejemplo, el Estado no ha declarado cuánto va a ser el porcentaje, ¿sí? En el caso Ajá. que en el caso que lo de que determine cierto porcentaje, va incluido
por ejemplo, si yo pago en una divisa, o sea, una moneda, cualquier moneda de fuera, al 31% que ya le recargo las otras dos por lo que son lujos y por lo que es el impuesto al valor agregado, se le recarga a ese 31% el porcentaje que el Estado determine. Correctamente. Tendría que entonces recargarle. Ojo, ya va. Ángel, si el bien o servicio tiene o fue considerado como impuesto al lujo, usted cargaría ese 15% establecido en el artículo 61, más lo que estableciera de una u otra manera el Ejecutivo Nacional, ¿ok? Okay. Pero si no es impuesto al lujo, si es un impuesto común, normal, o sea, estamos comprando, por ejemplo, qué sé yo, unos cuadernos para los muchachos para la escuela, sí, unos lapiceros, que es una IVA normal, entonces se grabaría el 16% más el IVA que se establezca en la tercera parte, o sea, este nuevo rango del 5 al 25, que no sabemos en este caso si el Ejecutivo algún día lo va a establecer, ¿ok? Entonces pagaría solamente esos dos tributos. Y en la tercera explicación puntual es que puede darse que sea un bien que esté dentro del artículo 18. Si quiere lo volvemos a chequear. Por ejemplo, el arroz, la harina vegetal, el pan, los huevos, la sal, que eran artículos, el queso blanco, recuerdan que eran artículos que estaban exentos. Esos artículos, si fueron bien exentos, pero lo pago con moneda extranjera, con dólares, con euros, con pesos, con cualquier moneda extranjera, inmediatamente entonces se va a grabar, no IVA, del 16%, pero sí la alícuota que establezca el Ejecutivo para la tercera parte, o el mismo que está establecido en el artículo 62 de esta ley. ¿Ok? Ok, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Pregunto yo, por favor. Les escucho. Bueno, continuemos entonces. ¿Quién me colabora con la lectura del artículo 28? Salimos del 27. Era un poquito extenso, interesante, largo, pero de revisión detallada. Cuénteme, ¿quién me colabora con leer el artículo 28? Artículo 28. La ¿Ah? obligación tributaria derivada de cada una de las operaciones grabadas se determinará aplicando en cada caso la alícuota del impuesto sobre los correspondientes bases imponibles a los efectos del cálculo del impuesto para cada periodo de imposición. Dicha obligación se denomina débito fiscal. Ok. Bien, empezamos a meternos en otro tema. Cuando nosotros realizamos cualquier tipo de operación, ¿sí? Necesitamos desde el contexto tributario calcular algo que se van a llamar débitos fiscales y créditos fiscales. Por ahora vamos a darle lectura a este artículo 28 y los que vienen, cuando me refiero a débitos fiscales y a créditos fiscales, pero vamos a tratar de tener eso un poco más consono con la realidad. Si yo tengo, voy a agarrar aquí este talonario que tengo acá, y hago una factura. Vamos a ver si tengo una. Por acá para mostrarle. Aquí tengo una. No sé si alcance a ver ustedes esto o no lo alcancen a ver. Tengo una factura X realizada a un contribuyente cualquiera, ¿sí? Esa factura X, al final, si ustedes logran ver allí en la grabación, tenemos una base imponible, tenemos un IVA y tenemos un monto causado. ¿Sí es correcto? ¿Lo leen? ¿Me verifican, por favor? ¿Sí? Sí. Ok. Esta factura, supongamos, fue emitida en el encabezado por mi persona, a ese contribuyente. Eso significa, según el artículo 28, que esta factura está generando un débito fiscal, una obligación de pago de IVA. ¿De cuánto es el IVA de esa factura? ¿Quién lo lee? ¿De cuánto es el IVA? De 137 millones. Ya va que se perdió la imagen. Ok. De nuevo. 137 millones 931 mil 34,48. Eso significa que la persona que hace la factura
se obliga por vender un servicio, en este caso es un servicio lo que yo vendo, sí, un servicio, se obliga a cancelar inmediatamente ese impuesto, ¿ok? Un impuesto que debe ser cancelado dentro del periodo de que corresponda. ¿Por qué dentro del periodo que corresponda? Porque va a depender si ese contribuyente es un contribuyente formal, es un contribuyente ordinario, es un contribuyente especial, es un agente de retención o es un agente de percepción, ¿ok? Entonces, bajo esas condiciones, esa persona por facturar y nacer entonces ese IVA se le va a llamar a la persona que factura débito fiscal, ¿ok? Pero resulta de que esa persona cualquiera, seguramente necesita, no sé si tengo otra factura por aquí, necesita, esto no tengo ninguna, sí, tengo una papelería acá, necesita adquirir una serie de cosas. Por ejemplo, en el caso mío, papelería, cosas en cualquier lugar. Entonces, eso quiere decir que sobre la base de cualquier factura, también tenemos un IVA. Ese IVA de la factura de compras se va a denominar crédito fiscal. Entonces, las dos cosas son IVA y derivan ¿de dónde? De una factura. ¿A dónde vamos a relacionar esta primera parte del artículo 28? Que cuando yo me refiero, a crédito fiscal, me refiero a la factura de compra, de adquisición. Y cuando yo me refiero a débito fiscal, significa a mi factura de venta, al IVA que se está causando por yo vender mi bien o por yo facturar mi servicio. ¿Sí queda más o menos claro eso? Profe, ¿podría volver a repetirlo, por favor? En cualquiera. Perfecto, Mariana. Si yo, Jesús Abel, se queda, estoy facturando esa factura, valga la redundancia, que les estoy mostrando, por hacer esta factura, a mí se me genera una obligación de pagarle el IVA al Estado, ¿sí? Conforme a lo que dice la ley del IVA. Eso significa que yo ese IVA lo voy a llamar, por ser la factura mía, débito fiscal. Y es a lo que se refiere o lo que hace mención el artículo 28, ¿sí? Pero estoy adelantándome. Si yo compro cualquier cosa que tenga que ver con mi objeto comercial, ¿sí? Y esa factura de venta tiene IVA, seguramente también es un IVA, esa factura y ese IVA que está en esa factura de compra lo voy a llamar crédito fiscal. Entonces, el IVA en algunos casos se va a llamar débito fiscal y en otros casos se va a llamar crédito fiscal. ¿Cuándo se llama débito fiscal? Cuando la factura es la factura que yo realizo para cobrar mi servicio o para cobrar mi bien, lo que estoy vendiendo. ¿Y cuándo se llama crédito fiscal? Cuando yo estoy comprando un servicio o estoy comprando un bien. ¿Ok? Ahora sí, Mariana. Perfecto, profe, gracias. ¿Seguro? Sí, gracias. Pero no quiero que estén seguros porque no, o sea, la idea es estar seguro. ¿Qué es lo que Sí, va a claro. pasar con el tema del IVA? Con el tema del IVA, lo que va a pasar con estos créditos y débitos fiscales es que cuando llegue el momento de declarar, yo puedo compensar mis débitos fiscales con mis créditos fiscales. O sea, voy a hacer sencillamente una suma o una resta, dependiendo de lo que corresponda. Si tengo más débito fiscal que crédito fiscal, pues pago el IVA, que es la diferencia. Por ejemplo, si yo tengo 100 bolívares de débito fiscal y 50 de crédito fiscal, ¿cuánto pago? 50, la diferencia, ¿sí es correcto? Ahora, si yo tengo más crédito fiscal que débito fiscal, o sea, yo tengo, por ejemplo, 80 de crédito fiscal y 30 de débito fiscal, ¿qué sucede? Que sencillamente, en este caso, no voy a pagar IVA en ese periodo y todavía me queda, y ahora ese crédito fiscal para el siguiente periodo ya va a dejar de llamarse crédito fiscal y se va a llamar excedente de crédito fiscal. Poco a poco vamos a ir viendo eso con ejercicios, pero más o menos es el adelanto de lo que está diciendo ese artículo 28. Vamos continuando con el artículo 29. Los escucho. Artículo 29. El monto del débito fiscal deberá ser trasladado por los contribuyentes ordinarios a quienes funjan como adquirientes de los bienes vendidos o receptores o beneficiarios de los servicios prestados, quienes están obligados a soportarlos. Ajá. Para ello, deberá indicarse el débito fiscal en la factura o documento equivalente emitido por el contribuyente vendedor separadamente del precio o contraprestación. Ok.
El débito ¿Qué fiscal, está? perdón. El débito fiscal. El débito fiscal, así facturado, constituirá un crédito fiscal para el adquiriente de los bienes o receptor de los servicios, solamente cuando ellos sean contribuyentes ordinarios registrados como tales en el registro de contribuyentes respectivo. María, paremos ahí. Le explico lo que acabaste de leer en términos sencillos. ¿A quién le hice yo esta factura? A una empresa. ¿Sí? Esta factura que yo le hice a la empresa, para mí es un débito fiscal. Sí es correcto, pero para la otra persona se convierte en un crédito fiscal. ¿Por qué? Porque para mí es una obligación de pago porque yo estoy cobrando el servicio y me nace la obligación inmediatamente de pagarle al Estado. Pero ese IVA para la otra persona es una factura de compra o de adquisición de servicio. Entonces se convierte en un crédito fiscal. ¿Cuándo se convierte en un crédito fiscal? Marian y todos, única y exclusivamente cuando esa factura tiene que RIF. Si no tiene RIF, no se puede convertir en crédito fiscal. Si tiene número de cédula, no se convierte en crédito fiscal. Obligatoriamente debe convertirse en crédito fiscal cuando tenga la factura RIF y la factura tenga todas las condiciones fiscales, o sea, que tenga cumplimiento con la Providencia 071 de facturación, que sea una forma libre, una máquina fiscal o un talonario y dentro de las condiciones que establece la Providencia 071. Eso entonces es lo que está graficando ese artículo 29. Si quiere leemos entonces la última parte, Marian, de ese artículo 29. El crédito fiscal, en el caso de los importadores, estará constituido por el monto que paguen a los efectos de la nacionalización por concepto del impuesto establecido en esta ley, siempre que fuesen contribuyentes ordinarios y registrados como tales en el registro de contribuyentes respectivo. Ok. El monto del crédito fiscal deducido o aplicado por el contribuyente de acuerdo con las normas de esta ley a fines de la determinación del impuesto que le corresponde. Perfecto. Entonces, Mariana, adicionalmente a eso, lo que siempre les he venido repitiendo, cuando nosotros hacemos procedimiento de importación, entonces a ese procedimiento de importación, el monto atribuible a esa importación va a ser entonces el soporte o la base imponible para el cálculo del crédito fiscal correspondiente y obviamente por efecto de esa nacionalización se va a tener que pagar un débito fiscal para quien nacionaliza, pero luego entonces ese débito fiscal de nacionalización se convierte en un crédito fiscal porque se convertiría entonces como si fuera en esa factura de compra. Obviamente, si yo compro una mercancía en China, por supuesto que el IVA de China no va a aplicarse para efectos de importaciones y va a venir esa factura en cero, como lo he venido mencionando, ¿ok? Entonces, en líneas generales, repito, existen, vamos a repetir el resumen del artículo 28 y 29. Existen créditos y débitos fiscales. ¿Cuándo hay un débito fiscal? Cuando yo facturo. ¿Cuándo hay un crédito fiscal? Cuando yo compro. Al fin y al cabo estamos hablando del mismo IVA. Lo que genera para quien factura un débito fiscal, para quien adquiere ese débito fiscal se convierte en un crédito fiscal. ¿Ok? Y la única forma de que se convierta en crédito fiscal es que esa factura esté dentro del contexto de los registros. Y esos registros significa que tenga registro de información fiscal. En resumen, ese famoso RIF. O sea que si esa factura es fiscal, tiene RIF, podrá entonces ser deducible como un crédito fiscal por quien compre. ¿Ok? En cualquiera de los casos, siempre quien vende tiene la obligación de pago del débito fiscal. Y en el caso de las importaciones, al momento de pagar el impuesto de nacionalización, que es ese famoso IVA, ese IVA se va a convertir entonces también en un crédito fiscal, tal como lo menciona el artículo 29. Perfecto. Bien, continuamos con el 30. Cuénteme, ¿qué dice el 30? Artículo 30. Los contribuyentes ordinarios que hubieran facturado un débito fiscal superior al que corresponda deberán computarlo a los efectos de la determinación del monto de los débitos fiscales del respectivo período de imposición, salvo que hayan subsanado el error dentro del referido período.
Perfecto. El artículo 30 lo que se está refiriendo es a lo que les decía de la compensación. Si yo tengo 50 bolívares por pagar de débito fiscal, pero tengo 100 de crédito fiscal, ¿qué sucede? ¿Qué es mayor, el crédito o el débito? El crédito. Entonces a los 50 que tengo que pagar le resto de los 100 y me queda 50 a favor mío para el siguiente periodo. Si fuera al revés y tengo 100, la obligación de pagar es mi débito fiscal y tengo solo 50 de crédito, resto los 50 de crédito y pago la diferencia que serían ¿cuánto? 50. A eso se refiere. La única forma de que se pueda compensar esos créditos fiscales es única y exclusivamente si yo tengo las facturas originales y tienen RIF, ¿ok? 31. Artículo 31. Dada la naturaleza de impuesto indirecto del tributo establecido en esta ley, el denominado crédito fiscal solo constituye un elemento técnico necesario para la determinación del impuesto establecido en la ley y solo será aplicable a los efectos de su deducción o sustracción de los débitos fiscales a que ella se refiere. En consecuencia, tranquilo. Dicho concepto no tiene la naturaleza jurídica de los créditos contra la República por concepto de tributos o sus accesorios a que se refiere el Código Orgánico Tributario, ni de crédito alguno contra la República por ningún otro concepto distinto del previsto en esta ley. Perfecto. Estoy haciéndoles aquí una sumita rápida para mandársela por el grupo para que te quede claro entonces eso. Débito fiscal, entonces vamos a suponer 100 bolívares. Déjenme aquí hacer una cosita rápido para que de una u otra manera, por si acaso alguien tiene dudas, pues quede claro. Y tengo de compra 50. Más esto. Ok. Ahí les estoy enviando algo sencillo, lo mismo que estoy hablando en la imagen del grupo de Telegram. Tengo entonces, las ventas siempre me van a producir un débito fiscal. Las compras siempre me van a producir un crédito fiscal. Me faltó la palabra fiscal. Si yo tengo un débito fiscal de 100 bolívares y le resto un crédito fiscal de 50, ¿cuánto debo pagar? 50. Si fuera al revés, ¿qué sucede si fuera al revés? Entonces me queda no un pago, sino un excedente de crédito fiscal. ¿Ok? Vamos a hacerlo al revés, 50. Y aquí 100. Entonces ya aquí no hay pago, hay un excedente de crédito fiscal. Eso prácticamente entonces es el resumen de estos últimos artículos que estamos viendo después del artículo 27. Si ven entonces el segundo ejemplo, entonces tenemos unas ventas. Ya va. ¿Qué pasó aquí? Ok, sí, eso es correcto. Tengo unas ventas. Tiene un débito fiscal, tengo un crédito, entonces en este caso ya no hay pago. Si ven que la diferencia es que en el primer caso hay pago, en el segundo caso no hay pago, sino que queda para el siguiente periodo 50 de crédito fiscal, ¿ok? Ahí más o menos es un ejemplo de cómo se realiza eso. Bien, vamos con el artículo 32 y vamos a empezar a hablar de esos periodos de imposición. ¿Cuándo voy a hacer esas declaraciones? Ya sea para representar los excedentes que acabo de mostrarles aquí en el grupo de Telegram o ya sea para hacer los pagos correspondientes. Vamos con ese artículo 32. ¿Cómo es? Cuéntenme. Los escucho. Artículo 32. El impuesto causado a favor de la República en los términos de esta ley será determinado por periodos de imposición de un mes calendario, de la siguiente forma. Al monto de los débitos fiscales, debidamente ajustados si fuera el caso, que legalmente corresponda al contribuyente por las operaciones grabadas correspondientes al respectivo periodo de la imposición, se deducirá o restará el monto de los créditos fiscales, a cuya deducibilidad o sustracción tenga derecho el mismo contribuyente, según lo previsto en esta ley.
El resultado será la cuota del impuesto a pagar correspondiente a ese periodo de imposición. Le estoy explicando entonces con lo que les acabo de colocar en el artículo 32 en el grupo de Telegram. Ahí está entonces la sumatoria. Lo único que está mencionando el artículo 32 adicional es que el periodo de imposición para los contribuyentes ordinarios será ¿de cuánto? De un mes. ¿Cuándo se cumple ese mes? Entonces, supongamos, el mes de enero tiene 31 días. ¿Cuándo debo entonces hacer la declaración de ese periodo fiscal? En los primeros 15 días del mes siguiente, o sea, en los primeros 15 días del mes de febrero. Pero por lo menos en este caso, como el mes de febrero estaba el 15, cayó feriado, entonces sería 16, aplicable, no aplicable, y entonces el día 17 será hasta el momento en el cual tiene la posibilidad el contribuyente de realizar la declaración. Siempre y cuando ese día 15 caiga feriado, se irá al día hábil inmediatamente anterior. Pero los primeros 15 días, en regla general, es la oportunidad que tienen los contribuyentes ordinarios de hacer esa declaración o esa compensación de créditos y débitos fiscales, que no es otra cosa que esos dos ejemplos que les acabo de colocar, de tratar de determinar cuánto tengo de débito fiscal, cuánto tengo de crédito fiscal, compenso los débitos y los créditos fiscales, reviso cuál es mayor. Si hay necesidad de pago, pago lo que corresponde en ese mismo periodo, y si no, queda entonces allí en la declaración este excedente de crédito fiscal que va a ser aprovechable para el mes siguiente. ¿Ok? Bien, continuamos. Artículo 33, determinación de créditos y débitos. Artículo 33. Solo las actividades definidas como hechos imponibles del impuesto establecido en esta ley que generen débito fiscal o se encuentren sujetas a la alícuota impositiva cero tendrán derecho a la deducción de los créditos fiscales soportados por los contribuyentes ordinarios con motivo de la adquisición o importación de bienes muebles corporales o servicios, siempre que 1. Correspondan a costos, gastos o egresos propios de la actividad económica habitual del contribuyente ordinario. Perfecto. 2. No excedan del impuesto que era legalmente procedente. 3. Estén amparados en declaraciones, liquidaciones efectuadas por la Administración Aduanera y Tributaria o en los documentos que cumplan los requisitos mínimos establecidos en esta ley. Perfecto, María. Paramos ahí. ¿Qué me está diciendo entonces la ley? Ojo, tú puedes utilizar como crédito fiscal única y exclusivamente lo que sea necesario para el cumplimiento de su objeto comercial. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a tener un ejemplo de una empresa de, vamos con el bodegón, el ejemplo de toda la vida de ustedes, un bodegón. Ese bodegón de una u otra manera, ¿qué es lo que voy a de una u otra manera deducir? Todo lo que tenga que ver con las compras de ese bodegón, mercancía, gastos inclusive que sean necesarios, de repente de publicidad en radio, en prensa, en fin. Pero supongamos que los accionistas llegan con la factura del colegio de los muchachos o con una factura del gimnasio. ¿Eso formará parte de la actividad comercial del bodegón? No. Entonces ahí es donde está diciendo la ley. Ojo, si ese gasto no forma parte de la actividad comercial, inmediatamente ese crédito fiscal no podrá ser deducible. Así la factura tenga todos los requisitos legales y así tenga RIF. No puede ser deducible porque no forma parte en este caso de la connotación del objeto comercial a que se refiere esa ley. Esa actividad comercial, esa empresa, perdón. Ahora sí continuamos, María. La última parte es interesante, que es el vencimiento de los créditos fiscales. Cuéntenme. El derecho a deducir el crédito fiscal no podrá ejercerse después de transcurridos 12 periodos impositivos, contados a partir de la fecha de emisión de la correspondiente factura o nota de débito, de la fecha de declaración de aduanas o de la fecha del comprobante del pago del impuesto en el caso de recepción de servicios provenientes del exterior. Aquí esta modificación se hizo en el año 2015. Anteriormente no había vencimiento de los créditos fiscales. O sea, usted tenía todas las facturas de compra que quisiera y usted sobre la base de esas facturas de compra sencillamente las iba acumulando y en cualquier momento entonces usted podía deducir ese crédito fiscal de su contabilidad o de sus débitos fiscales correspondientes al momento de que se determinaran.
Sin embargo, en este caso, ellos modificaron la ley en el año 2015, mantuvieron esa modificación ahorita en el 2020, donde se le da vencimiento a los créditos fiscales. Eso quiere decir que los créditos fiscales, cualquier factura de compra tiene un vencimiento de 12 meses. O sea que si yo hago una compra hoy de febrero, esa factura se me va a vencer, ese crédito fiscal se me va a vencer en 12 meses. Si yo en 12 meses no aprovecho el crédito fiscal, inmediatamente ese dinero que está allí va a quedar inaprovechable desde el contexto de crédito fiscal. Podrá ser aprovechable del gasto, pero no del crédito fiscal. Eso significa que no voy a poderlo restar de los débitos fiscales, como el ejemplo que les estaba colocando en el grupo de Telegram. Y esa modificación entonces es bastante interesante. Continúa entonces ese artículo hablando de ese parágrafo primero de quienes no son deducibles. María, cuénteme. Parágrafo primero. No serán deducibles los créditos fiscales, 1, incluidos en facturas y demás documentos falsos o no fidedignos u otorgados por quienes no fuesen contribuyentes ordinarios. Perfecto. 2, no vinculados directa y exclusivamente a la actividad empresarial o profesional del contribuyente ordinario. Y 3, soportados en ocasión a la recepción de servicios de comidas y bebidas alcohólicas y espectáculos públicos. Entonces, esa es otra de las condiciones que se modificó en el año 2015 y se mantuvo en la reforma, que se hace ahorita en el año 2020. Todo lo que corresponda, escúchese bien, a gastos que tienen que ver con comidas, bebidas y espectáculos públicos no pueden ser deducidos como créditos fiscales. O sea que todas las facturas que tengan que ver con esos supuestos no tienen derecho a que sea aprovechable el crédito fiscal correspondiente. Ahora bien, escúchese, si es una empresa que se dedica a ese ramo, a las bebidas, a la venta de bebidas alcohólicas o a la venta de comidas, pues obviamente entonces sí podrá entonces aprovechar esos créditos fiscales. Sencillamente no podrá ser aprovechable a todos los que de una u otra forma no estén asociados a esa unidad de negocio. Pero si está asociado a esa unidad de negocio, pues obviamente que tiene que ser aprovechable, porque si no, ¿qué voy a compensar? Yo compro comida y vendo comida, ¿ok? Pero hago la aclaratoria por si acaso, porque eso va a depender, por supuesto, del objeto. Bien. Parágrafo segundo, Mariana. No se entenderán vinculados directa y exclusivamente a la actividad empresarial o profesional del contribuyente ordinario, entre otros los créditos fiscales provenientes de la adquisición de 1, bienes que se destinen habitualmente a dicha actividad y a otras de naturaleza no empresarial ni profesional por periodos de tiempo alternativos. 2, Segundo. bienes o servicios que se utilicen simultáneamente para actividades empresariales o profesionales y para necesidades privadas. 3, bienes o derechos que no figuren en la contabilidad de la actividad empresarial o profesional del contribuyente ordinario. Y 4, bienes destinados a ser utilizados en la satisfacción de necesidades personales o particulares de los empresarios o profesionales, de sus familiares o del personal dependiente de los mismos. En líneas generales, lo único que está haciendo entonces Mariana aquí es ratificando la necesidad de cumplimiento en función del objeto comercial. Dependiendo del objeto comercial, si es un gasto necesario y para el funcionamiento de la empresa, podrá ser deducible. Si no es un gasto necesario, si no es un uso personal de particular del empresario o del accionista o de alguna persona en especial, no podrá entonces ser aprovechable ese crédito fiscal correspondiente. Continuamos con el artículo. Creo que se me fue la luz. No sé si me están escuchando. Pregunto. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, escuchamos. Sí, Un profe, sí se bajón de escucha. luz aquí, se apagaron todas las computadoras, pero no se apagó el Wi-Fi. Muy bien, excelente. Artículo 34, continuemos. Wow. Bien. 34, ¿lo leemos, por favor? Artículo 30. Ay, perdón. Ah, bueno. No, tranquila. Dale. Ajá. ¿Cuál de los dos chicos?
Bueno, artículo 34. Los créditos fiscales que se originen en la adquisición o importación de bienes muebles corporales y en la recepción de servicios nacionales o provenientes del exterior, utilizados exclusivamente en la realización de operaciones grabadas, se deducirán íntegramente. Los créditos fiscales que se originen en la adquisición o importación de bienes muebles y en la recepción de servicios nacionales o provenientes del exterior, utilizados solo en parte en la realización de operaciones grabadas, podrán ser deducidos, si no llevaren contabilidades separadas, en una proporción igual al porcentaje que el monto de las operaciones grabadas represente en el total de las operaciones realizadas por el contribuyente en el periodo de imposición en que deba procederse al prorrateo a que ese artículo se contrae. Para determinar el crédito fiscal deducible. Ojalá brinde la asistencia para que me los envíen, porque si no después voy a quedar perdido con el tema de la asistencia, ¿ok? Bien, estábamos entonces leyendo el tema del artículo 25. Ese artículo 25 me hablaba de la deducibilidad, de cuándo entonces se puede soportar esa deducibilidad que se puede hacer entonces por la totalidad del crédito fiscal en los casos de que se adquiera la mercancía o en los casos que se realice un procedimiento de importación. Y seguíamos entonces con la lectura que nos hacía el compañero. A ver, continuemos. Artículo 35, ley del IVA. No, profe, vamos en el 34. 34, disculpe, perdón. Sí, es correcto. Para determinar el crédito fiscal deducible de conformidad con la parte anterior, deberá efectuarse el prorrateo entre las ventas grabadas y las ventas totales, aplicándose el porcentaje que resulte de dividir las primeras entre las últimas, al total de los créditos fiscales sujetos al prorrateo, soportadas con ocasión de las adquisiciones o importaciones de bienes muebles o servicios efectuados y dirigidos a la realización de operaciones privadas y no grabadas. Ok, correcto. Entonces, aquí lo que me dice el artículo 34 es un artículo bastante viejito, me habla del prorrateo. Hay algunas consideraciones cuando hay empresas que realizan ventas exentas y también realizan ventas grabadas. Vamos a colocar en este caso un ejemplo, un supermercado que vende arroz, vende harina, pero también vende crema dental, vende productos de limpieza y no todo está entonces, ni está todo grabado, ni está todo exento. Se puede entonces dar de una u otra manera esa consideración especialísima en donde existe la posibilidad de prorrateo. Prorrateo significa entonces que no va a ser posible deducir la totalidad de créditos fiscales, sino que debemos aplicar entonces la fórmula que está en el artículo 34 para de una u otra manera determinar cuál sería entonces el crédito fiscal que me permite la ley deducir. Yo ese prorrateo, ese artículo 34, lo voy a dejar ahí en stand-by, ojo, porque eso es un poquito más complejo que explicar los créditos y débitos fiscales, explicar esa fórmula. Cuando nos sentemos a hacer ejercicios, vamos a retomar el artículo 34 y les voy a mostrar en el caso de cuando se hacen ventas exentas y ventas grabadas, cómo de una u otra manera entonces no va a ser aplicable la totalidad de los créditos fiscales, explicando por supuesto esta fórmula matemática que está en el artículo 34 que nos acabas de leer, ¿ok? Pero para que lo podamos ver de una forma más práctica y si no lo voy a volver nada, un enredo allí completo, porque estaríamos hablando sin la base numérica, ¿ok? Tengo la necesidad de hacer explicaciones sobre, hacer libros de compras, libros de ventas, hacer algunas prácticas. Creo que nos vamos a ver nuevamente en aula de clase por los vientos que soplan. Según se está indicando, en marzo se reactivan todas las actividades presenciales a clase. Entonces, seguramente vamos a tener la posibilidad de vernos este año en aula y conversar y revisar de repente alguna información allí y pues en algún caso pues también mantener esta vía. Creo que ha sido oportuno no olvidar de que la educación virtual puede funcionar. Si la fusionamos las dos, creo que eso va a ser bastante interesante. Continuamos Profe, con la lectura de ese 34. Dime. profe, una pregunta con respecto a las personas que de pronto están fuera del país. ¿No se ha implementado nada o a juro tendrían que regresarse? ¿No sabe? No, Mario, no te puedo responder eso. Estoy hablando en función de la información que da el Ejecutivo, donde ya está autorizando a las instituciones de educación básica hasta universitaria la reapertura de actividades académicas. Por supuesto que cada universidad plasmará cómo va a ser ese regreso, en qué condiciones y, bueno, en fin. Lo más probable es que sí vamos a tener, si ya la Universidad Católica había hecho
un encuentro el año pasado, seguramente inclusive lo hizo a disposición propia, entonces me imagino que determinará entonces esa posibilidad de regresar a aula. Hay momentos en los cuales, por lo menos con materias prácticas, en este caso tributación exige hacer algunos ejercicios prácticos. De hecho, en impuestos sobre la renta no pude hacer un ejercicio práctico completo, ni siquiera evaluarlo como correspondía, como un ejercicio en sí, pero pues sí se da la necesidad de ingresar a aula. No qué va a pasar con los que están fuera, no sé qué va a disponer la universidad, supongo que de todas maneras buscaremos la manera de grabar las clases. En mi caso, por lo menos desde que doy clase en la universidad, que tenían y eso, y estábamos hablando de educación presencial, supongo que va a ser más o menos igual y se seguirá entonces trabajando con la plataforma de la Universidad Mario. Pero no tengo información al respecto, hay que esperar resolución del Consejo Universitario de la Universidad Católica en específico, porque lo que aplique para la Católica no aplica para la ULA o para cualquier otra universidad. Ajá, sigamos con la lectura del artículo 34, por favor. Ajá. Parágrafo único. El prorrateo al que se contrae este artículo deberá efectuarse en cada periodo de imposición, considerando únicamente las operaciones del mes en que se realizan. Perfecto, entonces estamos hablando que el periodo va a ser un mes, o sea que al término del mes, cuando se va a hacer ese cálculo de créditos y débitos fiscales que les explicaba, entonces si tengo actividades exentas y también tengo actividades gradadas, sencillamente voy a tener la obligación de aplicar proteo, o sea que significa que no todo el crédito fiscal, el 100% del crédito fiscal va a ser aprovechable, sino que vamos entonces a aplicar la fórmula del artículo 34 y vamos a ver entonces qué porcentaje o qué monto de crédito fiscal va a ser posible deducir del débito fiscal. Pero como les menciono, eso lo vamos a hacer a través de un ejercicio práctico, ¿ok? Artículo 35, continuamos. Buenos días, profe. Muy buenos días. Artículo 35. El monto de los créditos fiscales que, según lo establecido en el artículo anterior, no fuera deducible, formará parte del costo de los bienes muebles y de los servicios objeto de la actividad del contribuyente, y en tal virtud no podrán ser traspasados para su deducción en periodos tributarios posteriores, ni darán derecho a las compensaciones, cesiones o reintegros previstos en esta ley para los exportadores. Ok, En ningún entonces caso Valentina será lo que está deducible. diciendo allí, tranquila, siga, no se preocupe. En ningún caso será Ok. deducible. En ningún caso será deducible como crédito fiscal el monto del impuesto soportado por un contribuyente que exceda del impuesto que era legalmente procedente, sin perjuicio del derecho de quien soportó el recargo indebido de pedir a su vendedor o prestador de servicios la restitución de lo que hubiera pagado en exceso. Ok, entonces lo que quiere decir allí Valentina hasta este momento es que en dado caso de que yo aplique prorrateo y esa diferencia de prorrateo no pueda ser deducible como crédito fiscal, yo puedo entonces esa diferencia llevarla al costo, o sea, llevarla al estado de resultados como un gasto, en este caso deducible, ¿sí? Porque no puedo perjudicar de una u otra manera de que yo cancele ese dinero. Un ejemplo, yo por ejemplo era un supermercado, obviamente vendo exento y grabado y compré 100.000 bolívares en crédito fiscal. De esos 100.000 bolívares en crédito fiscal solo puedo deducir 30.000. ¿Qué hago con los otros 70.000? No voy a perder entonces la posibilidad de deducir eso porque yo realmente pagué ese crédito fiscal, pagué esos 100. Entonces 30 puedo deducir de mis débitos fiscales y los otros 70 los voy a llevar a la contabilidad de la empresa, los voy a determinar como costos, ¿ok? Eso es de una u otra manera lo que está tratando de plasmar el artículo 35. Si quiere, continuamos entonces con esa lectura, Valentina. Para que proceda la deducción del crédito fiscal soportado con motivos de la adquisición o importación de bienes muebles o la recepción de servicios, se requerirá que, además de tratarse de un contribuyente ordinario, la operación que lo origine esté debidamente documentada. Cuando se trate de importaciones, deberá acreditarse documentalmente el monto del impuesto pagado. Todas las operaciones afectadas por las previsiones de esta ley deberán estar registradas contablemente conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados que les sean aplicables y a las disposiciones reglamentarias que se dicten al respecto.
En cualquiera de los casos, Valentina, esa última parte del artículo 35, pues corresponde entonces a la necesidad imperiosa de cumplimiento del Código Tributario, del Código de Comercio, con referente al llevado de los libros diarios, el registro de actividades diarias, los pases al mayor y por supuesto que el registro en el libro de inventarios o en el de estado de situación financiera o estado de resultados según corresponde. En cualquiera de los casos, pues esa es la disposición que ya le corresponde entonces en este caso a los contadores realizar. Vamos entonces a continuar con el artículo 36. Artículo 36. Para la determinación del monto de los débitos fiscales de un periodo de imposición, se deducirá o sustraerá del monto de las operaciones facturadas el valor de los bienes muebles, envases o depósitos devueltos o de otras operaciones anuladas o rescindidas en el periodo de imposición, siempre que se demuestre que dicho valor fue previamente computado en el débito fiscal del mismo periodo o en otro anterior y no haya sido descargado previamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de esta ley. Al monto de los débitos fiscales determinados conforme a esta ley se le agregarán los ajustes de tales débitos derivados de las diferencias de precios, reajustes y gastos, intereses, incluso por mora en el pago. Las diferencias por facturación indebida de un débito fiscal inferior al que corresponda y, en general, cualquier suma trasladada a un título de impuesto en la parte que exceda al monto que legalmente fuese procedente, a menos que se acredite que ella fue restituida al respectivo comprador, adquiriente o receptor de servicios. Estos ajustes deberán hacerse constar en las nuevas facturas a que se refiere el artículo 58 de esta ley, pero el contribuyente deberá conservar a disposición de los funcionarios fiscales el original de las facturas sustituidas mientras no esté prescrito el impuesto. Interesante esto, Valentina, el artículo 36 interesante para todos. ¿Qué sucede? Generalmente entonces los comerciantes tratan de bajarle el precio de la mercancía para pagar menos IVA. Entonces, en cualquiera de los casos, lo que está diciendo el artículo 36 es que no puede de una u otra manera hacerse ningún tipo de ajuste o salida de esa mercancía siempre y cuando esa mercancía no sea facturada por el monto ordinario que corresponde. Prácticamente le está diciendo que a valor de mercado, y en dado caso de que esa condición no sea cumplida, pues entonces de una u otra manera el Estado, a través de el proceso de fiscalización, determinará entonces si hay alguna diferencia sobre ese particular de ese monto. Y entonces hará entonces el reparo correspondiente para el pago de la diferencia de ese tributo, en este caso referido a la ley del IVA. Pero de una u otra manera, generalmente puede darse eso cuando se realizan algunos retiros o algunos autoconsumos, entonces de una u otra manera se trata de facturar esa mercancía por debajo del precio o llevado solamente al precio o al costo de la mercancía, de tal manera de que no cause ningún tipo de tributo. Pero, vuelvo e insisto, eso quedará entonces a riesgo del contribuyente, porque si en el momento que la administración tributaria determina que se facturó por debajo de ese monto, aplicaría entonces ese artículo 36, ya que no podría demostrar, como dice el artículo 58, los documentos o la documentación correspondiente de que fue restituido eso a través de otra factura o esa mercancía a través de otra factura al valor de mercado o al valor correspondiente de adquisición, y agregado, por supuesto, la utilidad que siempre comúnmente se le agrega a ese artículo. Continuamos con el artículo 37. Artículo 37. Les escucho. Artículo 37. Para determinar el monto de los créditos fiscales se debe deducir. Número 1. El monto de los impuestos que se hubiesen causado por operaciones que fuesen posteriormente anuladas, siempre que los mismos hubieran sido computados en el crédito fiscal correspondiente al periodo de imposición de que se trate. Okay. 2. El monto del impuesto que hubiere sido soportado en exceso en la parte que exceda del monto que legalmente debió calcularse. Por otra parte, se deberá sumar el total de los créditos fiscales, el impuesto que conste en las nuevas facturas
o notas de débitos recibidas y registradas durante el periodo tributario, por aumento del impuesto ya facturado cuando ello fuere procedente según esta ley. Estos ajustes deberán efectuarse de acuerdo con las nuevas facturas a las que se refiere el artículo 58 de esta ley, pero el contribuyente deberá conservar a disposición de los funcionarios fiscales el original de las facturas sustituidas mientras no esté prescrito el tributo. Perfecto, el 37 me permite, o me da la posibilidad de yo realizar cualquier tipo de deducción, perdón, de anulación de alguna factura que sea mal elaborada, siempre y cuando nosotros tengamos esa posibilidad de guardar la factura original. Recuerde que para poder entonces hacer la anulación de cualquier factura, siempre debemos entonces tener la original, porque recuerde que la original es la que nosotros de una u otra forma le vamos a consignar al contribuyente que está cancelando el bien o que está cancelando el servicio. En su defecto, si no entregamos entonces la original y la vamos a anular, tenemos que entonces tener esa factura original y por supuesto que seguramente entonces haremos la factura diferente con la corrección que corresponde a ese mismo contribuyente en el consecutivo de ese talonario o de ese sistema de facturación. Artículo 38. Y el 38, por favor. Artículo 38. Si el monto de los créditos fiscales deducibles de conformidad con esta ley fuere superior al total de los débitos fiscales debidamente ajustados, la diferencia resultante será un crédito fiscal a favor del contribuyente ordinario que se traspasará al periodo de imposición siguiente o a los sucesivos y se añadirá a los créditos fiscales de esos nuevos periodos de imposición hasta su deducción total. Perfecto, o sea que eso no es otra cosa que el ejemplo que les coloqué, el segundo ejemplo en el grupo de Telegram, cuando quedaba un excedente de crédito fiscal. Recuerdan que teníamos un débito fiscal de 50,000 y un crédito fiscal de 100,000. ¿Qué pasaba? Restábamos, el crédito fiscal era mayor que el débito, quedaban 50, entonces eso se traspolaba a lo que sería un excedente de crédito fiscal y será deducible en los meses siguientes. Acuérdense de algo, siempre y cuando ese crédito fiscal que se haya generado no exceda de los 12 meses. Recuerdan que tenía vencimiento, que tenía 12 meses de vencimiento. Si llega a tener más de 12 meses, sencillamente se extingue el crédito fiscal, ¿ok? Entonces hay que tener sí, cuidado con eso. Artículo 39. Los créditos fiscales generados con ocasión de actividades realizadas por cuenta de contribuyentes ordinarios de este impuesto serán atribuidos a estos para su deducción de los respectivos débitos fiscales. La atribución de los créditos fiscales deberá ser realizada por el agente o intermediario mediante la entrega al contribuyente evite el pago del impuesto, así como de cualquier otra documentación que a juicio de la Administración Tributaria sea necesaria para determinar la procedencia en ningún caso podrán deducir la declaración correspondiente al periodo de imposición donde se verificó la operación gravada. Las de control fiscal necesarias para garantizar la correcta utilización de créditos fiscales. Hay algo que sucede mucho. Muchas personas agarran y compran inclusive documentos que venden en las papelerías que tienen la palabra factura y pretenden entonces entregar ese documento con características fiscales. Y eso no es así. La única posibilidad es que ese documento cumpla con la providencia 071 de facturación. Si no se da cumplimiento a la providencia 071 de facturación en cualquiera de los tres tipos de facturación, sencillamente ese documento es inválido. En otros casos realizan inclusive algunos talonarios en algunas imprentas, le colocan inclusive el nombre de la compañía y le colocan nota de entrega, nota de despacho o cualquier otra cosa que no hace alegoría a factura. La única forma de que sea aceptable eso como un crédito fiscal es que de una u otra manera esa
documento sea una factura, sea fiscal y cumpla con todas las condiciones. Eso lo vamos a aprender tranquilos cuando una factura cumple o no cumple con las condiciones, cuando empecemos a revisar la provincia 071 de facturación. Entonces, por ahora no tenemos que preocuparnos mucho por eso, pero sí vamos a revisar a detalle esa provincia 071. Vamos entonces con el artículo 40. Artículo 40. En los casos que cese el objeto, giro o actividad de un contribuyente ordinario, salvo que se trate de una fusión con otra empresa, el saldo de los créditos fiscales que hubiera quedado a su favor solo podrá ser imputado por este al impuesto previsto en esta ley que se causare con motivo del cese de la empresa o de la venta o liquidación del establecimiento o de los bienes muebles que lo componen. Perfecto, entonces en este caso la única forma entonces sería cuando se haga la liquidación de la organización empresarial, ¿ok? En los casos de que se cese el objeto o el giro de la actividad comercial o la empresa cambie de objeto comercial, sucede mucho de que muchas empresas dicen, bueno, ya lamentablemente estábamos con el rubro de ferretería, eso no está dando, vamos entonces a mantener la misma organización, cambiemos la denominación comercial y cambiemos el objeto comercial y nos empezamos a dedicar a otra actividad, qué sé yo, productos de belleza, en fin. Entonces, obviamente, allí tendrían que hacerse ese proceso de liquidación. Artículo 41. ¿41, por favor? Artículo 41. El derecho a deducir el crédito fiscal al débito fiscal es personal de cada contribuyente ordinario y no podrá ser transferido a terceros, excepto en el supuesto previsto en el artículo 43 o cuando se trate de la fusión o absorción de sociedades, en cuyo caso la sociedad resultante de dicha fusión gozará del remanente del crédito fiscal que le correspondía a las sociedades fusionadas o absorbidas. Eso es algo interesante, inclusive aquí en Táchira no se vio, pero sí en el centro del país, empresas que se dedicaban a negociar créditos y débitos fiscales, excedentes de créditos fiscales que iban quedando y otras empresas lo adquirían por menor monto. Eso de todos modos lo vamos a ver más adelante en el capítulo cuarto cuando se habla de el régimen de recuperación de créditos fiscales, pero es un tema que pues en este momento no ha tenido mucho auge. Generalmente esa condición se iba a dar con el tema de los importadores, todas esas personas que importaban mercancía. Entonces, ¿qué sucedía? Importaban la mercancía, pagaban el impuesto de nacionalización y ese impuesto se convertía en un crédito fiscal. Pero aparte de eso, ellos no eran los que le distribuían al consumidor final, sino que le vendían a distribuidores. Seguramente esos distribuidores eran agentes de retención, agentes de percepción o sencillamente eran contribuyentes especiales. ¿Qué sucedía? Pues sobre todo las ventas de mercancía les hacían retención de IVA. Entonces tengo el IVA que había cancelado en aduana más el IVA que me retienen. Entonces si usted compensaba nunca le iba a dar a pagar débitos fiscales, sino que siempre iba a quedar allí un remanente de crédito fiscal. Entonces se trataba ante la administración tributaria de hacer el procedimiento de recuperación de créditos fiscales, negociación de créditos fiscales y otras empresas que sí tenían la obligación de pagar, compraban ese crédito fiscal a menor precio y se hacían esos procesos de negociaciones. Como hemos visto, la economía venezolana tan afectada, donde ya no se está haciendo esos procedimientos de importaciones como se manejaban en algunos momentos de la historia venezolana, pues obviamente esas negociaciones de créditos fiscales ha disminuido, pero sigue el procedimiento establecido en la ley. ¿Ok? A eso se hace referencia ese artículo 41. Artículo 42. Artículo 42. El impuesto soportado o pagado por los contribuyentes no constituye un elemento de costo de los bienes y servicios adquiridos o utilizados, salvo cuando se trate de contribuyentes ocasionales o cuando se trate de créditos fiscales de contribuyentes ordinarios que no fueren deducibles al determinar el impuesto establecido en esta ley. Perfecto. Cuando tengamos contribuyentes que no son contribuyentes ordinarios, sino que son contribuyentes ocasionales, en ese caso no se va a dar entonces la aplicación de IVA. Vamos entonces a dejar la clase hasta el día de hoy y el día de mañana entonces continuamos con, mañana no, el viernes, perdón, continuamos con el artículo 43 que tiene que ver precisamente con la recuperación de créditos fiscales. Vamos poco a poco con la ley. Yo creo que vamos a hacer un paréntesis en
¿Me escuchan? Qué pena, se me cortó la llamada. Quería saber si la clase pasada me enviaron el audio, creo que había grabado la última vez Oscar, no recuerdo bien, pero no sé si esa grabación la tengo para subirla a la plataforma de la universidad. Y pues nada, también esperaría entonces si me pueden enviar las grabaciones del día de hoy, el enlace de las grabaciones del día de hoy para entonces subirlos a la plataforma. De verdad que agradezco muchísimo el tiempo de ustedes y bueno, nada, vamos a ir continuando, vamos súper bien. Espero que si hay dudas sobre lo que conversamos hoy, no es nada fácil tampoco, este tema de créditos, débitos fiscales, podría ser inclusive tedioso, pero esto sí es interesante entonces todas esas inquietudes que tengan. Cualquier inquietud, por favor, me la hacen llegar a través del grupo de Telegram para yo entonces darle la mejor respuesta posible y tratar entonces de permitir esa comprensión que requerimos todos, ¿ok? Que pasen un bonito día. Gracias, profe. Feliz día, profe. Gracias, profe, igual.